Muy buenas tardes ya, siestas, a todas y todos. Bueno, un placer enorme poder estar acá nuevamente en este espacio tan querido. Muchas gracias a la Procuración General, al doctor Contegrán y a Mercedes Rubio, que fue quien especialmente me extendió la invitación también para participar acá, y simplemente para poder compartir en el menor tiempo posible algunas de las experiencias que tienen que ver con la actuación que tenemos en el ámbito del Ministerio Público Tutelar respecto de las personas mayores y sobre todo cuando esta condición o esta situación, como mejor me voy a referir, de ser persona mayor, intersecta con otra situación que es la situación de género, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso, acá lo que se me había propuesto era hablar del rol del Ministerio Público Tutelar en relación a las personas mayores y el enfoque o el cruce con el enfoque de género. Entonces, en función de esto, y si responde, un poco cuál es el universo de análisis que vamos a tratar, ¿no? Yo, bueno, me coloco de pie porque sé que este horario está entre el sueño y la comida, así que por lo menos si yo me muevo un poco y como estoy con algún color fuerte, por ahí aunque sea ven una bola que se mueve y dicen, bueno, acá está pasando algo. Bueno, así que, ¿cuál es nuestro universo de análisis? Por supuesto, vamos a hablar de personas mayores, que fue el espacio en el que nos introdujo magistralmente Isolina, la doctora Dabove. Vamos a hablar de género y vamos a hablar de esto que también planteó el doctor Contegrán, de las situaciones, ¿no? Que ya no es una sola situación, sino que son situaciones de vulnerabilidad que se presentan siempre a través de este tamiz, de esta herramienta epistemológica, de esta metodología de análisis de los casos, que es la metodología de la interseccionalidad, ¿no? Cómo en realidad las personas no somos una persona de una determinada condición, sino que somos personas que estamos atravesadas por diferentes factores de opresión que no solamente se acumulan, sino que van intersectando, como su nombre lo dice, entre sí, van tejiendo esta madeja de vulnerabilidades que justamente nos ubica en este contexto con ser una persona mayor y con ser, en este caso, una mujer. Entonces me interesaba traer un poco para ver cómo definimos este universo o a través de qué dimensiones estamos acostumbrados y acostumbradas a definir y hablar respecto de las personas mayores. Y se me ocurre traer a colación o traer a consideración una triple calificación que utiliza una amiguísima, querida mía y una expertísima en materia de discapacidad, que es la doctora Agustina Palacios, quien habla de 3 dimensiones en materia de personas con discapacidad y que yo igual las voy a aplicar acá, a pesar de dejarles muy en claro y subrayado que las personas mayores no son personas en situación de discapacidad. ¿Pueden serlo a su vez? Claro que pueden serlo. ¿En función de qué? De estas triples, cuádruples o quíntuples situaciones de vulnerabilidad que se dan a través de la interseccionalidad. Entonces, cuando hablamos en materia de discapacidad, hablamos de la condición, digamos, ¿qué es ser la condición en materia de discapacidad? Una persona con discapacidad. Hoy lo dijo la doctora Dabove, es ser una persona de más de una determinada edad que dice esta persona es anciana, esta persona es vieja, esta persona es una persona mayor. Pero eso no lo es todo. Si eso fuera todo, mucho más fácil sería el asunto para resolver. Sino que lo que más nos complejiza acá es la situación. La situación tiene que ver con esta dimensión desde lo social, desde lo interrelacional y desde todo esto que en el transcurso de hoy se vio en las diferentes exposiciones respecto de todo aquello a lo que no estamos preparados ni preparadas como sociedad para poder recibir la especial situación y la especial vulnerabilidad que tienen y que enfrentan las personas mayores cuando enfrentan justamente a estas barreras sociales. ¿Y qué hablar si además de ser una persona mayor es una mujer? O sea, si es una mujer anciana, pues entonces también hay barreras determinadas por su situación y por su condición de mujer que hacen que de alguna manera lo actitudinal, lo predispuesto, los estereotipos, las barreras, los prejuicios vienen a jugar acá. Y entonces, ¿en qué espacio quedan? Bueno, en una posición de persona mayor que tiene que ver ya con algo estructural, es decir, desde qué lugar miramos, con qué valoraciones apreciamos a la persona mayor, si la apreciamos con una valoración de sabiduría, si la apreciamos con una valoración de desvalimiento, de desprotección. Hay mucho de eso, lamentablemente es mucho más la representación que nos hacemos en torno al desvalimiento y los casos que comentaban recién de la Fiscalía dan cuenta sobradamente de esa situación de desvalimiento. Entonces, un poco me interesa centrarme en el punto 2, ¿no? Digamos en la situación. ¿Por qué en la situación? Porque la situación nos presenta
las barreras y los estereotipos, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos que más abundan en torno a las personas mayores? Hoy se hablaron de los de tipo económico, cómo están excluidos del sistema económico o bien por la propia brecha relativa a la pobreza y al crecimiento de vida y a la menor posibilidad de integrar fuentes de trabajo, a las magras jubilaciones, a las pensiones insuficientes, etcétera, pero también a todos estos cuentos del tío que fueron comentando acá y que dan cuenta justamente de esta situación de desvalimiento, de empobrecimiento en lo económico. El mayor estereotipo, por lo menos en lo que tiene que ver con el ministerio tutelar, es el hecho que se los asimile a una persona incapaz. Incapaz de tomar decisiones. No pueden tomar decisiones por sí. ¿Por qué? Y porque son frágiles, porque son vulnerables, y porque seguramente les van a vender el cuento, y porque seguramente las familias los llevan y los traen de las narices para donde quieran que vayan. Son débiles, son personas enfermas y con deterioro. Uno dice, y pusieron los ejemplos hoy, ¿no? Pero uno dice 75 años, 80, seguramente no tiene, digamos, esta riqueza intelectual, esta posibilidad o este crecimiento del ámbito del intelecto para poder tomar decisiones como personas adultas y capaces que son, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que provocan estos estereotipos y estos prejuicios? Barreras. Barreras que traen efectos. Entre los efectos que traen, por un lado, permiten que no solamente las políticas sociales, no solamente las sociedades y los ámbitos comunitarios, sino también el derecho, de alguna manera, avale posturas diferenciales, que son posturas discriminatorias, y por supuesto sus decisiones y sus puras decisiones. Hoy habló la doctora Isolina del enfoque del curso de vida, ¿no? Que es también lo que en discapacidad hablamos de la narrativa de vida, ¿no? Entonces, digamos, cómo es la necesidad de, en algún punto, considerar qué hubiera querido esa persona si hoy tuviera la posibilidad de decidir por sí. Esto del enfoque de vida, ¿no? Del curso de vida, de poder pensar cómo estas decisiones, por más mínimas que sean, tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no? Esto, bueno, no me responde demasiado. Y ahora la posición. La posición es la que tiene que ver justamente con esta situación de vulnerabilidad a la que están expuestas. Entonces, ¿qué pasa? Situaciones de vulnerabilidad física. Díganme quién, si ha ido en el marco de su función a un hogar gerontológico, por ejemplo, no encuentra a más de una persona mayor atada. ¿Por qué? Porque si no la ato, se cae. ¿Por qué? Porque quiere caminar. ¿A qué atrevido? Quiere caminar. ¿A quién se le ocurre caminar cuando sos viejo, no? Entonces parece que la mejor alternativa, en vez de reforzar el personal, en vez de decir, bueno, rotar los turnos de los cuidadores, en vez de requerir a las obras sociales acompañantes terapéuticos, no, pero es incompatible. Si cubre la internación, no cubre el acompañante terapéutico, te dicen después. Entonces van con esa respuesta al proceso de amparo que tenés que iniciar por esa razón. Vulnerabilidad en el ámbito emocional, humillaciones, obstáculos para tomar decisiones, vulnerabilidad en la vida económica. Bueno, a esto no me voy a referir porque lo hicieron magistralmente el fiscal y la fiscala que precedieron anteriormente a este sector nuestro, ¿no? Y bueno, claramente estas situaciones de vulnerabilidad se agravan cuando esta persona mayor es, a su vez y al mismo tiempo, una mujer. Hay vulnerabilidad de tipo estructural, que tiene que ver con la discriminación solo por el hecho de ser persona mayor. Tiempo atrás, la persona mayor era la que reunía la sabiduría en los pueblos, en las tribus, pensemos en otros espacios de nuestra sociedad occidental. Hoy en día, cuanto menos se pueda notar que tenga una determinada cantidad de años, mejor, ¿no? A la libertad, las internaciones forzadas sin el consentimiento. Tengamos en consideración que el ingreso a un ámbito gerontológico, digamos a un hogar residencial, claramente no es una internación por causa de salud mental. O sea, no estamos pensando en los estándares que trae la ley 26057. Pero, sin embargo, esos estándares y esos principios sí se aplican porque en realidad nunca se piensa o muy poco se piensa respecto del consentimiento informado de la propia persona mayor para ingresar a un ámbito residencial. ¿Quién lo decide? El hijo, la hija, el esposo, la esposa. Vamos a ver qué tiene que ver con esto en las residencias gerontológicas y quiénes asumen en mayor medida las tareas de cuidado, ¿no? Entonces acá emerge este concepto de vulnerabilidad. Hoy se habló de las 100 reglas de Brasilia y cuando hablamos del género en las 100 reglas y cuando hablamos de la edad, no hablamos solamente de personas menores de edad, sino que hablamos también de personas de edad avanzada. Con lo cual, tenemos que trabajar en por lo menos,
triple enfoque, entiendo yo, al menos en los casos en que me ha tocado en suerte poder intervenir desde el Ministerio Tutelar, este enfoque de derechos humanos en materia de intervención con respecto a personas mayores, esta perspectiva de género y también la perspectiva de discapacidad en el caso de que la situación de ser persona mayor también vaya acompañada de alguna situación de discapacidad. En este sentido, muchos de los códigos de procedimientos a lo largo y a lo ancho del país están trabajando para poder incluir estos diferentes enfoques interseccionales entre los principios generales que deben regir los procedimientos civiles y comerciales y de familias que se llevan adelante. Y así, el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial y de Familias de la provincia de Buenos Aires habla de este enfoque interseccional de derechos humanos que tiene que ver con una perspectiva de niñez, de géneros, de discapacidad y de personas adultas mayores. Así que, ¿lo hay? Pues claro que lo hay. Hay un enfoque diferencial en materia de perspectiva de personas adultas mayores. Entonces, si vamos a hablar de interseccionalidad, vamos a hablar no solamente de la edad, vamos a hablar del género, vamos a hablar de la discapacidad y vamos a hablar también de los derechos económicos, sociales y culturales vulnerados, ¿no? Y entonces me interesa anclar puramente, por la convocatoria de hoy, en esta interseccionalidad entre lo que es edad mayor o edad avanzada y lo que es la perspectiva o el enfoque de género. Y traer en cuenta este informe de la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad, que es un documento riquísimo del año 2021, que habla de los derechos humanos de las mujeres de edad, esta intersección entre el envejecimiento y el género, ¿no? Y entonces este informe habla del edadismo, ¿no? Que es esta estereotipia, esta sucesión de prejuicios que hay en torno a la edad mayor, y el sexismo claramente anclado a nuestra cultura patriarcal, ¿no? Entonces, ¿qué dice este informe? Toda esta estereotipia, toda esta actitud estereotipada y prejuiciosa que las mujeres atravesamos y que recibimos y de las que, digamos, de las cuales somos receptoras a lo largo de toda nuestra edad, desde niñas hasta adultas, se agravan al llegar al momento de la mayor edad porque justamente aparecen reforzadas por otra estereotipia que es el edadismo. Esto que decimos, no van a poder tomar decisiones, no tienen capacidad, no tienen habilidad para tomar decisiones y un poco entonces, de la mano de esta idea que tiene como base o como piso la fragilidad, la decadencia, la dependencia, es el desafío que encontramos los operadores y las operadoras del Ministerio Público Tutelar para trabajar con estas personas por fuera de estos patrones estereotipados. Entonces, en función de esto, trabaja este informe de la experta independiente respecto del agravamiento de las condiciones de maltrato de las que son víctimas las mujeres con mayores de edad. ¿Por qué? Porque toda esta dinámica de poder y de sometimiento que muchas mujeres han vivido a lo largo de su vida se ven doblemente agravadas durante su mayor edad. En primer lugar, por el solo hecho de la edad y en segundo, porque hay un dato crucial, que es un dato esencial del que dan cuenta múltiples estadísticas, que es que las mujeres siguen ancladas al rol de cuidadoras aún durante la mayor edad. Normalmente son las mujeres las que cuidan de sus parejas ancianas y en cambio no son los hombres los que tienen a su cargo el cuidado de las mujeres o de sus parejas. Si uno mira, digamos, mayormente quiénes están a cargo de este cuidado, bueno, pues claramente son las mujeres de edad avanzada, ¿no? Entonces, este edadismo que hace de alguna manera como justificación para que podamos decir, bueno, pero que no opine tanto, porque en realidad, ¿qué dice la familia? Vamos a buscar qué dice el otro, ¿no? El interlocutor válido que pensamos que tenemos. Bueno, justamente, ¿cómo se da esta actuación del Ministerio Público Tutelar frente a esta cuestión del edadismo? Entonces, digo, ¿cuál tiene que ser el justo medio o el término medio, mejor dicho, en el cual posicionarnos frente a las personas mayores, frente a estas personas que incluyen el término de adultas mayores? Y la primera pregunta es, ¿en todo proceso en que interviene una persona mayor, por el simple hecho de su condición de persona mayor, es imprescindible la intervención del Ministerio Público Tutelar en busca de algún proceso que tienda a restringir o de alguna manera a limitar su capacidad jurídica? Bueno, en lo personal voy a decir mi opinión simplemente porque estoy acá parada, y mi opinión
es que claramente no. Pero bueno, no es mi opinión, que no sirve de nada ni interesa demasiado, sino que es también la opinión de, en este dictamen de la Procuración General, en una causa del año 2020, que esto sí nos va a interesar porque es la lectura que nos marca el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Una señora que se encuentra internada en un hogar en virtud de su estado de salud. El solo hecho de que era una persona de edad da lugar a la intervención, a que la jueza proponga y convoque al proceso la intervención de la asesoría de La Plata. Realizan una entrevista con el cuerpo técnico, con el equipo interdisciplinario, con la señora. La señora está en perfectas condiciones de salud. Eligió y decidió por sus propios medios poder ingresar a este hogar donde se siente más cuidada. Con lo cual, la pregunta que emerge de este contexto es, esta señora, por esa condición, por esta situación habitacional, por esta situación residencial, si no existe una situación en que sus derechos estén vulnerados, está resguardada por su familia, está cuidada, está protegida, cobra sus ingresos económicos, no tiene dificultad, digamos, ¿cuál es la razón que hace, ¿no?, que a pesar de encontrarse la señora lúcida, la asesora dice la representación complementaria no es procedente? ¿Qué dice la jueza? La señora tiene 95 años. Dada su edad, es necesario tramitar un proceso porque a pesar de que no se encuentra comprendida dentro de la Ley de Salud Mental, su capacidad o sus aptitudes se encuentran disminuidas. Eso no es nada más y nada menos que prejuicio por prejuicio mismo. Entonces llega este debate porque la jueza dice, señor procurador, dígale a la asesora que tienen que intervenir porque la señora tiene 95 años. ¿No? Y entonces esto, bueno, va en consulta a la sala de menores, la relatoría de menores y demás, y entonces dice, corresponde esta representación complementaria que ordena aquí la jueza, que ha rechazado el cese de intervención de la asesora. La asesora dice, mire, yo en realidad estoy de acuerdo con usted, que esta persona es una persona que merece un plus de protección en función de sus vulnerabilidades, pero está rodeada de mecanismos extrajudiciales y de un ámbito comunitario, de un ámbito familiar, que no me reclama a mí, ¿para qué? Para ser guardián o custodia de que si sus derechos no están vulnerados. A mayor abundamiento, la Defensoría Especializada en relación a personas que se encuentran ubicadas en lugares alternativos de cuidado, estaba interviniendo en el marco de este proceso. Entonces, ¿qué dice la Procuración General acá en este dictamen? Si es que esto me hace caso, o si me lo mueven por favor desde ahí, ahí está. La Procuración General dice, bueno, mire, acá no hay ninguna evaluación que dé cuenta que hay que iniciar un proceso de determinación o de restricción a la capacidad, no hay ninguna circunstancia concreta que la ubique en una situación de riesgo, y con lo cual, por el contrario, esto en vez de ser una protección adecuada, puede significar una injerencia arbitraria del Ministerio Público en la vida de las personas mayores, respetables en sus derechos, en tanto personas humanas que lo son en condiciones de igualdad con los demás, ¿no? Entonces, en función de eso, bueno, le rechaza la intervención. Entonces, dicha esta, no, me haces trampa, dicha, me quiere marear, tras que le estoy tratando de meter velocidad para que esto no se haga largo, me quiere marear, te perdono, mira, muy bien. Dicho esto, vamos a ver entonces, ¿cuándo interviene o para qué tendría que intervenir el Ministerio Público Tutelar en estos contextos? Y creo que en realidad acá es donde claramente, ahí la doctora Dabove nos invitó a todos al Congreso Mundial, que voy a ir también, que voy a estar allí, con mucho honor y agradecimiento a la doctora por la invitación. Pero bueno, ella dijo de la curatela al sistema de apoyos, ¿no? Bueno, pasemos de este modelo tutelar y de sustitución, que lo tenemos como tan clarito en materia de discapacidad, ¿no?, al rol de los apoyos. Bueno, pasemos a esta idea de un rol promotor de derechos de las personas mayores. Y ahora sí te tengo que pedir ayuda, ¿viste? Bueno, entonces, quiero volver para atrás. Ahí está. Vuelvo a la Convención Interamericana que la trató la doctora Dabove, así que voy a decir nada más. Estos tres valores son los que tienen que marcarnos nuestro eje y nuestra guía de conducción. La dignidad de la persona mayor, la preservación de su autonomía y la presunción respecto de su capacidad. Artículo 30 de la Convención Interamericana. Capacidad jurídica respecto de las personas mayores de edad. Igual reconocimiento como persona ante la ley. Todos ubican así como rápido el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, a contar apoyos.
etcétera, el mismo, es como el calco de ese artículo 12, va al artículo 30. ¿Por qué? Porque la Convención Interamericana tiene la suerte de que pudo recibir, palpar y masticar el modelo social que se estableció en materia de discapacidad y dijo, este mismo social lo voy a extrapolar, este mismo modelo social lo voy a extrapolar también con todos sus beneficios y a darle las mejoras necesarias acomodado al universo de las personas mayores. Entonces, igual reconocimiento como persona ante la ley, igual reconocimiento respecto de su capacidad jurídica, igual reconocimiento a las figuras de apoyo y salvaguardias. Muy bien, y ahí se mueve. Entonces, acá traigo un caso del juzgado de familia número 5, caso número 2, tengo 3 nada más, o 4, así que ya estamos de la mitad para adelante, no se me asusten. Juzgado de familia número 5 de Mar del Plata del año 2021. Este es un caso de una persona mayor, no es una mujer, pero absolutamente sería aplicable el caso si fuera una mujer también. Una señora promueve un proceso de determinación de capacidad jurídica porque dice que este señor se encuentra internado, ¿no? La hija de este señor que se encuentra internado. En realidad es un hombre de 75 años de edad que había cursado un leve proceso de internación en una clínica por una situación de una alteración absolutamente transitoria respecto de su salud mental, pero a la fecha no presenta diagnóstico psiquiátrico ni neurológico, está lúcido, orientado en tiempo y espacio, coherente, mantiene ideas directrices, no delirantes, no tiene actividad aguda o espontánea y sí, sin embargo, lo que ocurre es un fuerte conflicto vincular de mucha magnitud entre el señor y la hija, más o menos toda la disputa alrededor de un comercio o de una empresa familiar, que era lo que traía aquí el problema, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué había hecho este señor? Había buscado el apoyo, de alguna manera el sostén y el acompañamiento en Carolina, que era su empleada y la pareja de su empleada en ese comercio, que eran, en vez de su hija, eran las personas en quien más él confiaba, ¿no? Y que eran las personas que en la vida cotidiana actuaban como sus personas de apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él está internado, la hija que hace va y ocupa el domicilio. Y cuando él está en condiciones de externación, no tiene la posibilidad de volver al que había sido su hogar y su vivienda durante toda la vida. Entonces, se presenta con patrocinio letrado, plena capacidad jurídica, derecho a la asistencia letrada, y pide que se excluya a su hija de la vivienda y que se lo reintegre rápidamente a él, ¿no? Se ordena una restricción de acercamiento entre ambos, la exclusión y el reintegro del señor al domicilio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace de parte del Ministerio Pupilar en este proceso? Una vez que se adoptaron todas estas medidas de protección, se logró excluir a la hija, se logró reincorporar al señor junto con la persona que representa su apoyo y que es su apoyo extrajudicial en la vida cotidiana y no requiere ningún tipo de restricción a su capacidad, entendimos en ese caso que era necesario rechazar el proceso de determinación a la capacidad porque en realidad no era adecuado ni necesario a la situación de vida de esta persona que ya contaba con esos apoyos extrajudiciales en su vida cotidiana a través de esta señora Carolina, que era su empleada, y de la pareja de ella, ¿no? Entonces, nos apoyamos en el artículo 5 de la Convención Interamericana que prohíbe la discriminación simplemente por la razón de vejez y en el artículo 30 que reconoce la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, procesos de determinación a la capacidad, entendemos que claramente que no, esa no es la vía. Ahora hay que buscar entonces cuál sería la vía para poder trabajar las cuestiones que nos involucran en la justicia, en la vida cotidiana, desde el Ministerio Público Tutelar, con las personas mayores. Y traigo entonces esta norma que dio vuelta y pivoteó durante toda la mañana del acceso a la justicia. El derecho al plazo razonable, que se habla mucho en materia penal, el derecho al plazo razonable, pero el derecho al plazo razonable, con ese nombre y apellido, está incluido en el artículo 31 de la Convención Interamericana. Acceso efectivo a la justicia y ajustes de procedimiento. De eso nos habla el artículo 31 de la Convención Interamericana. Bueno, ahí si me das una manito, ahí está. Diligencia y tratamiento preferencial. Piensen en todos los procesos de amparo donde la gente se muere antes de que le llegue el medicamento que está esperando o antes de que le llegue el ingreso a la institución de salud que está esperando, ¿no?
Intervención particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida. Y capacitación, que bueno, hoy estamos acá, van a ser las 3 de la tarde, siguen muchos corajudos y corajudas sentadas, así que bueno, capacitación es la propuesta. Segundo caso y último de los casos en sí, y para ir ya a la solución, juzgado civil y comercial, un juzgado civil y comercial número 5 de Mar del Plata, en un proceso de amparo de una señora que reclamaba contra la Caja de los Odontólogos. Esta señora había sido odontóloga durante su edad activa, durante su edad laboral activa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Una medida cautelar para que le puedan garantizar los derechos relacionados con su integridad física y con la salud, decreta una medida cautelar innovativa para cumplirle con pañales, suplemento alimentario, medicación y asistencia terapéutica las 24 horas del día. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? La personería, porque resulta que esta acción no la iniciaba la propia señora, entonces cuando viene la obra social demandada, la Caja de los Odontólogos a contestar, dice hay un defecto en la personería para estar en juicio porque la que está planteando esta acción, que es la hija de la señora, no es la curadora. No tiene un poder para representarla, tiene un poder ante la Caja de Odontólogos nada más, pero no tiene un poder para estar en juicio. Y no ha sido designada su curadora. Entonces, ¿qué le dice el juez? Bueno, vaya por la vía que corresponde, inicie el proceso de restricción a la capacidad, que la designen ahí como curadora ad bona o que la designen como apoyo, en el mejor de los casos, con toda la modernidad encima, en ese proceso, y que con eso venga acá a invocar la personería para reclamar a nombre de su madre. Y se lo dicen y se lo repiten en un montón de proveídos que no importa, porque dicen no acredita la representación legal necesaria para estar en juicio respecto de su progenitor. O sea que o en 15 días me acredita esto de que inició la determinación de capacidad, que la nombraron curadora y que usted viene con ese carácter, o yo le hago caer e incluso la demandada le pide la caducidad de instancia, ¿no? Entonces la demandada que pide se declare la nulidad de todo lo actuado en esta acción de amparo. ¿Por qué? Porque no acreditó la personería invocada. La chica, la joven, la que planteaba la acción, dice, mi madre padece un Alzheimer avanzado, tiene 98 años, su situación de edad, su salud mental, no puede firmar un nuevo poder. Así que yo estoy en realidad actuando, en este caso, en defensa de sus derechos, en defensa de los derechos conculcados de ella, y bueno, para subsanar esto, le dice el juzgado, vaya a dar inicio al proceso de determinación y se nos va a acabar el problema, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea entonces de parte del juzgado a los fines de evitar nulidades? Vista a la asesoría número 1. ¿Qué se plantea? ¿Qué planteamos desde la asesoría? Revocatoria con apelación en subsidio respecto de todas las resoluciones que se habían dictado reclamando esto de mandarla a iniciar el proceso de restricción a la capacidad. Esta derivación es innecesaria, es improcedente, viola el régimen de capacidad jurídica que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que establece la Convención Interamericana de Personas Mayores, porque cuenta con capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Con lo cual, esta hija está actuando en materia de lo que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Código Civil y Comercial en el artículo 43 reconoce como los apoyos extrajudiciales. Cuando el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas de Discapacidad y cuando el artículo 30 de la Convención de Personas Mayores hablan de apoyos, no dice que las personas tienen que tener un juicio de restricción a la capacidad para gozar de apoyos. Es apoyos para ejercer la capacidad jurídica. ¿Y qué dice el artículo 43 del Código Civil y Comercial? Los apoyos son medidas judiciales o extrajudiciales para garantizar a la persona la toma de decisiones. ¿Qué es la hija? Una medida extrajudicial que actúa en ejercicio de los derechos de su propia madre para garantizar la protección de estos derechos. Por lo expuesto, entonces, entendemos que esta hija funciona en carácter de apoyo extrajudicial y en ese sentido tiene que reconocérsele su plena legitimación. El juzgado hace lugar a todos los recursos de revocatoria, rechaza el pedido de nulidad de todo lo actuado planteado por la obra social demandada y en ese sentido hace lugar. Y acá les traigo, nada más para dejarles a título de
saco una foto si quiero o lo tomo en cuenta, y si no lo quieren tomar en cuenta, no lo toman en cuenta, jurisprudencia relevante en el ámbito del país que ha admitido el tema de los apoyos en forma extrajudicial, si bien debo confesarles que ninguna de estas responde al caso de una persona mayor. Hice un rastreo, un rastrillaje bastante interesante para ver si había algún otro caso que comprometiera a una persona mayor. El único es el de la acción de amparo que les traigo de Mar del Plata. El resto, estos de Viedma, Gualeguaychú, Viedma varias veces, ¿no?, hablan de este problemita que tenemos en la interpretación de los apoyos, de pensar que los apoyos solamente son medidas judiciales que resolvió un juez, que le puso un cartel, vos sos apoyo, y con esa camiseta que dice hola, soy apoyo, van por la vida representando gente. Y en realidad el apoyo es también una medida de carácter extrajudicial. Así que, ¿quién es el apoyo? El que apoya en la vida cotidiana, el que actúa, el que defiende, el que gestiona, el que hace los trámites. Y ese que hace los trámites, si la persona mayor tiene derecho a un juicio y una atención expedita y rápida, anda a mandarla a iniciar un juicio de restricción a la capacidad y hacer un montón de trámites para que se muera y obviamente la obra social no pague y no cubra lo que tiene que cubrir, ¿no? En ese sentido, entonces, se violarían, fíjense, todos los derechos que protege la Convención: tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, capacidad jurídica. Ya termino, estoy viendo señas con mi reojo, que me estoy haciendo la que no lo quiero ver, pero lo estoy viendo ahí, que me hace, está como desesperado, moviéndose para que yo lo mire. Yo lo miro, tengo visión periférica, lo miro, así que lo veo. Resuelve entonces tal como les dije en ese contexto. Lo que pasa es que esto que como que se me mueve para adelante y para atrás no me ayuda. ¿De dónde viene esto de los apoyos? No es un invento argentino, ni marplatense, ni de la ciudad de La Plata porque estamos hoy acá. Fíjense en el derecho comparado. Perú, Colombia, España, Código de las Familias de Cuba, si quiere seguir moviéndose. Código Procesal Civil y Comercial de San Juan. Ya termina, me quedan 3 filminas para el espía que me está mirando por allá. ¿De qué hablan? Esta designación de apoyos. ¿Cómo puedo designar apoyos? Por vía notarial en estos países. Imagínense en Argentina con el costo de un escribano, con perdón de si hay escribanos presentes, esto va a ser un poco dificultoso. ¿Por qué no pensar que puedo hacer un acta en sede judicial? ¿Por qué no pensar que el Ministerio Público Tutelar puede ser un espacio en el cual se haga una designación de apoyos, que se presente para la homologación judicial y con esa homologación judicial o en un proceso de adjudicación judicial de apoyos, como ocurre en el caso de Colombia, se designen a estos apoyos que respetan la voluntad y la preferencia de las personas, que obedecen a su trayectoria de vida y que tienen que ver con permitirles garantizar y gozar de sus derechos en condiciones de igualdad. De esto habla también el anteproyecto que se está trabajando de Código Civil y Comercial y de las Familias para la provincia de Buenos Aires, la celebración de acuerdos de apoyos que se homologan ante el juez o una sentencia judicial solamente para designar apoyos sin restringir la capacidad jurídica, teniendo audiencia con la persona, respetando sus voluntades y preferencias y asegurando sus condiciones de accesibilidad y ajustes de procedimiento en igualdad de condiciones con las demás. Son apoyos formales, pueden ser personas físicas o personas jurídicas y los puede promover la persona o el propio Ministerio Público, léase el Ministerio Público tutelar, no fiscal, no se asusten. Entonces, bueno, para terminar un poco esta frase de la cual nos habla Eligio Resta, nos dice: la fragilidad habla de esas formas sutiles de no reconocimiento de la dimensión mínima de la vida que está fuera de la igualdad. Indica ausencia de reconocimiento, desatenciones, miradas distraídas y a veces cínicas que sobrevuelan. No se detienen sobre estas vidas que no tienen la capacidad ni siquiera de luchar por los propios derechos. Lo traducimos en desprecio, un vocablo que es exactamente lo contrario de precioso. Vidas que no tienen precio, sin dimensiones de valor. Es la condición que se descubre cuando nos damos cuenta que ser hombres y mujeres, quiero agregar, no es siempre una condición necesaria y suficiente para ser objeto y sujeto de humanidad. Bueno, nada más. Muchas gracias.